El título de este mensaje, de este estudio, es acerca de restaurar antes de apartarse. ¿Qué? Restaurar antes de apartarse. Y déjenme explicar el propósito que tiene este mensaje, especialmente el título que hemos colocado aquí para que todos, hermanos, meditemos, estudiemos, analicemos, pero sobre todo podamos llevarlo a la práctica, mis hermanos, porque este es un tema que últimamente está siendo muy, pero muy descuidados. Y tiene que ver con restaurar a los hermanos caídos espiritualmente hablando. Tiene que ver con restaurar a los hermanos que se han apartado de la verdad, que han sido engañados por el pecado, que están descarriados, que ya no están perseverando, que ya no se están congregando. Ese es el propósito principal de este mensaje, mis hermanos. Pero hay muchos miembros, hay muchos hermanos que dicen, hermano, la Biblia dice que nos apartemos de ellos, que nos apartemos, que ya no nos asociemos y que con el tal ni aun comáis. En ese sentido, estamos hablando aquí que antes de apartarse, antes de aplicar eso que la Biblia sí dice claramente, que no nos juntemos, que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente. Pero antes de eso, debemos restaurar, debemos aplicar este proceso de restauración, porque es muy preocupante, mis hermanos, que hoy en día está siendo descuidado esta buena obra de restaurar a los hermanos que ya no están en el camino de Cristo. Se han descuidado de una forma grande, tremenda. Y es preocupante porque los miembros que aún siguen perseverando ya aplicaron el apartamiento, o conocido también como la disciplina, ya lo aplicaron, ellos ya se apartaron, ya no comen con ellos, sin antes haber llevado a cabo el proceso de restauración. Y esto, hermanos, es un grave error, el querer apartarse de un hermano que anda desordenadamente, que anda en pecado, que está descarriado, que está caído espiritualmente hablando, sin antes restaurarlo. Por eso, hermanos, el énfasis de este mensaje tiene que ver con restaurar antes de apartarse. Y como bien estábamos en el principio leyendo Gálatas 6, ahí estará basado este mensaje. Vamos a leer el versículo 2 también. Dice Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Hermanos, vamos a meditar en estos versículos. Vamos a considerar muy seriamente que la palabra claramente dice que hay que restaurar con espíritu de mansedumbre. Hay que restaurar porque muchos hermanos han sido sorprendidos en alguna falta. El pecado los ha sorprendido, el pecado los ha engañado. Hermanos, ¿y qué tenemos que hacer ante nuestros hermanos que ya dejaron de reunirse o que persisten en pecar y que han sido atrapados en el pecado, cualquiera que sea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente, hermanos? Bueno, la Biblia claramente dice restaurarle. Pero ¿qué es lo que se hace hoy comúnmente cuando un hermano está engañado, atrapado por el pecado, persiste en el pecado, ha abandonado las reuniones de la iglesia, ha abandonado a Cristo mismo,
ya no está perseverando. ¿Qué es lo que comúnmente se hace hoy en las iglesias locales? Hermanos, es triste escuchar y saber que la mayoría hacen primero el apartarse de estos hermanos, el aplicar lo que en muchos textos dicen que nos apartemos, que no nos juntemos y que con el tal ni aún comáis. Es lo primero que se hace en lugar de restaurar. Y eso no es lo primero. Lo primero es restaurar. Y dice el versículo 2 que de esta manera, hermanos, vamos a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. De esta manera es como podemos cumplir la ley de Cristo. De esta manera es que nosotros, al sobrellevar las cargas los unos de los otros, y según el contexto del versículo 2 es el versículo 1. ¿De qué manera vamos a sobrellevar las cargas? Bueno, hermanos, restaurando a nuestros hermanos caídos, ayudándoles a que se levanten, a que vuelvan a Cristo. Porque hoy es por ellos, mañana puede ser por nosotros. Y siempre vamos a necesitar que alguien pueda poner su hombro para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Y sobre todo porque de esta manera cumplimos ¿qué? La ley de Cristo. No hacer esto, hermanos, no estamos cumpliendo con la ley de Cristo. Y esto es lo que tristemente está aconteciendo en muchas iglesias locales, porque en lugar de restaurar, aplican el apartarse de los hermanos que se han descarriado, que se han desviado de la fe, que han caído de la gracia, que han dejado de reunirse, que han sido engañados por el pecado. Hermanos, qué triste situación la que se vive hoy en día, y por esa razón estamos aquí enfatizando la restauración y volviendo a la Biblia, volviendo a la ley de Cristo, hermanos, para que todos los que estamos aquí escuchando la palabra del Señor podamos poner en práctica lo que Dios requiere ante estas situaciones. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, de este mensaje, restaurar antes de apartarse. Vamos a ver en primer lugar qué significa restaurar al hermano caído. ¿Qué es lo que este significa? No solo en el significado etimológico de la palabra, sino también en la aplicación que estaremos haciendo, que estaremos llevando a cabo al momento de ir a buscar a nuestros hermanos. Por lo tanto, ¿qué significa restaurar? Bueno, vamos a ver primero qué dice el diccionario. El diccionario del señor Vine dice que restaurar viene de esta palabra griega, catartizo, y que significa remendar, equipar completamente. Es lo que traduce en Gálatas 6:1, restauradle. Y en Gálatas 6:1 dice el diccionario aquí que se está hablando metafóricamente de la restauración por parte de los que son espirituales de uno que ha sido sorprendido en una falta, siendo que el tal es como un miembro dislocado del cuerpo espiritual. El tiempo está en presente continuo, lo que sugiere la necesidad de paciencia y perseverancia en el proceso. Hermanos, por lo tanto, restaurar tiene que ver con reparar lo que está dañado, componer un hueso dislocado, remendar una red rota, devolver algo a su función correcta. Y esto es precisamente lo que está pasando con un hermano que dejó de perseverar, que se apartó del camino, que se apartó del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es un miembro dislocado, es un miembro que ya no está en su función correcta. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué haría usted en su cuerpo físico
si un miembro deja de funcionar? ¿Qué haría usted si un miembro de su cuerpo físico llega a tener una rotura, algo dañado? ¿Qué haría usted? ¿Inmediatamente va a cortarlo? ¿Va a apartarlo de su cuerpo? ¿Eso es lo que usted haría inmediatamente? ¿O va a tratar de reparar el daño, de componer, de remendar? ¿Va a tratar de restaurarlo? Seguramente que sí. Todos haríamos eso con un miembro de nuestro cuerpo. Y precisamente esto es lo que Cristo quiere que se haga con un miembro de su cuerpo. Que podamos todos aprender a restaurar antes de apartarse. Y con esto no quiero decir que no debamos apartarnos de nuestros hermanos cuando llega ese momento después de haber intentado una y otra vez de restaurar al hermano que ha caído. No quiero que malentienda que no sea bíblico y que no sea correcto apartarse de todo hermano que ande desordenadamente. Claro que lo haremos, pero no es el momento cuando un hermano se ha salido del cuerpo. No es el momento, sino que es momento de restaurar. Es momento de hacer todo lo posible, de hacer que nuestro hermano que se ha apartado de la fe, de la verdad, vuelva al camino. Restauremos, hermanos. Es lo primero. Hermanos, hay que levantarlo. Hay que levantarlo, no pisotearlo, porque esto sucede comúnmente. Algunos por ignorancia, otros intencionalmente. Cuando un hermano cae, se aprovechan de su caída, se aprovechan de su condición espiritual que ha sido atrapado, que ha sido engañado por el pecado, y muchos se aprovechan para pisotearlo. Eso no es levantarlo. Eso no es restaurar, en otras palabras. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, verso 12 al 13? Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mis hermanos, si ellos solos no pueden levantarse, para eso estamos nosotros los hermanos en Cristo Jesús, para sobrellevar las cargas de los unos de los otros, y de esta manera cumplimos la ley de Cristo al restaurar a nuestro hermano, porque esto significa que vamos a levantar esas manos caídas, esas rodillas paralizadas. Vamos a ayudarle que haga sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, que sea restaurado. Esto es lo que tenemos que hacer, porque esto es lo que significa restaurar, levantarlo de donde ha caído. Hermanos, levantarlo de esa condición en la que se encuentra, no pisotearlo, porque está de moda hoy en día que con la tecnología lo que más se comparte son las malas noticias. Y dentro de las malas noticias es mal representar muchas veces a los hermanos que han caído. Cuando un hermano cae, muchos se alegran, otros aprovechan el momento y lo primero que hacen es difundir la información de que este hermano ha caído, ha pecado, como que si fuera causa de gozo este tipo de noticias. ¿Eso es levantar a tu hermano caído? ¿Eso es restaurarlo o lo estás pisoteando? Inclusive, hermanos, hay iglesias que acostumbran cuando se apartan de un hermano, cuando disciplina, enviar cartas a todo el mundo, enviar cartas a todas las iglesias, si es posible. Pero cuando éste
es restaurado cuando éste vuelve, cuando éste ya está reconciliado con Dios y con la iglesia. Ya no vuelven a enviar cartas para que se enteren que ya volvió. Pero ¿cómo quedó entonces la situación del hermano? Que por cierto, no es una práctica bíblica el estar enviando cartas con respecto a este contexto. Pero ¿cómo queda este hermano? Bien afectado, bien pisoteado. Y es que, hermanos, la información va avanzando y se le va agregando más detalles, cuando muchas veces no fue así. Pero qué triste condición, qué triste situación la que se vive hoy en día, hermanos, por la ignorancia de este tema y otros por la inmadurez, la carnalidad que hay en los corazones de muchos hermanos que se aprovechan del momento cuando un hermano o una hermana cae, se admiran tanto que en lugar de levantarlo, lo pisotean. Por esa razón, ¿qué significa restaurar? Hermanos, restaurar tiene que ver con salvarlo del fuego del infierno, no condenarlo. Eso también tiene que ver con la restauración, porque en el momento que usted restaura a un hermano que estaba con dirección equivocada, los pasos de nuestros hermanos que se han apartado de la verdad se dirigen cada vez más al fuego, al infierno. Por eso Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, miren hermanos, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma. Porque restaurar tiene que ver con salvar al hermano. ¿Salvarlo de dónde? Salvarlo del fuego, salvarlo del infierno mismo. Por lo tanto, restaurar, esta también tiene como su aplicación salvar al hermano del infierno. Pero ¿qué es lo que muchos hacen en lugar de salvarlo? Bueno, lo que muchos hacen en lugar de salvarlo es condenarlo inmediatamente, señalarlo. Qué injusto, hermanos. Qué injusticia en los corazones, qué carnalidad hay hoy en día en muchos corazones de hermanos que profesan mucha piedad, mucha fe, mucho conocimiento, pero en sus corazones está lleno de carnalidad, que en lugar de ayudar a su hermano, lo condenan. Dice Judas 1:22, a algunos que dudan, convéncelos. Y verso 23, a otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, no estamos enseñando que hay que tolerar el pecado, que vamos a permitir que el pecado prevalezca en la iglesia. No estamos promoviendo eso. Estamos hablando de restaurar a los hermanos, hacerles ver su condición en la que se encuentran, amonestarles, reprenderles, decirles su estado, el peligro que corren. Hay que salvarlos porque, mis hermanos, tanto la gente que no ha conocido a Dios, que no han obedecido el evangelio, y tanto aquellos que estuvieron dentro de la congregación de la iglesia, aquellos que obedecieron, pero ahora se han apartado, van al mismo destino final, van al fuego. Y hay que arrebatarlos del fuego. Por eso, restaurar es salvarlos del infierno. Es librarlos de ese peligro. Es hacer que vuelvan al cuerpo de Cristo para que sigan funcionando como un miembro. Pero eso significa que usted lo ha salvado del fuego.
Lo que leíamos hace un momento en Santiago capítulo 5, verso 19-20, esto es una buena obra. Por eso dice Santiago 5:19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, porque estamos hablando de hermanos descarriados. Ahorita no estamos en el contexto de ir por las almas que no han obedecido el evangelio absolutamente, sino estamos hablando de hermanos en Cristo. Estamos hablando de hermanos que en algún momento estuvieron en el camino y se apartaron de la verdad. Se apartaron del camino de Cristo. Estamos hablando de ellos. Y sepan que cuando hacemos volver a un hermano descarriado, ¿qué estamos haciendo? Salvando un alma. Esto también es salvar alma. Hay quienes creen que salvar almas solo consiste en evangelizar a las almas que nunca han obedecido. Y uno piensa que el que ya conoció, ya no hay necesidad de predicarles nuevamente, de salvarlos nuevamente, de restaurarlos en este sentido. Hermanos, hay quienes piensan que ya no es necesario y es más, cuando se alejan, muchos hermanos dicen, ellos ya saben. Ellos ya conocen. Si quieren volver, que vuelvan. Pero ellos ya saben. Hermanos, aunque ya saben, necesitan ayuda. Necesitan que alguien pueda sobrellevar sus cargas. Necesitan que alguien los pueda salvar del fuego, arrebatarlos del fuego, los pueda levantar y no pisotear. Por lo tanto, hermanos, esto es lo que significa restaurar de una forma breve y sencilla. Pero viene un punto muy importante. En segundo lugar, ¿quiénes deben restaurar al hermano caído? ¿Quiénes? ¿Quiénes deben restaurar al hermano caído? Porque estamos entendiendo que es una obra necesaria, urgente, que tenemos que realizar, pero la pregunta es, ¿quiénes deben restaurar? Porque Gálatas, vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 1, está especificando la clase de personas, de hermanos, de creyentes que deben hacer este trabajo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quiénes son los que deben restaurar? Dice, vosotros que sois espirituales. Desde luego que todos deberían de ser espirituales, hermanos. Debería ser este el propósito y la meta de todo cristiano, alcanzar la madurez, ser espirituales. Sin embargo, es lamentable decir que no todos en la iglesia local son espirituales. Hay muchos hermanos aún carnales. Algunos porque llevan poco tiempo y desconocen muchas escrituras que pueden servir para la restauración. Algunos llevan más años, pero no ha habido un cambio. Claro que también ellos necesitan restauración, pero el punto es que no todos pueden. Y es ahí el problema, hermanos, porque muchos quieren restaurar, pero no son espirituales, y por no ser espirituales, en lugar de restaurar, afectan más, dañan, y en lugar de ayudar, de levantar, pueden terminar ellos pisoteando al hermano, porque no van a tener la actitud correcta, las palabras adecuadas que un hermano espiritual va a tener.
para restaurar. Porque, hermanos, los espirituales, ¿saben quiénes son los espirituales? Los espirituales son los que tienen el fruto del Espíritu Santo, como Gálatas 5, 22 y 23 lo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que tienen amor, no solo a Dios, también a sus hermanos. Los que tienen paciencia, porque saben esperar, saben que restaurar conlleva un proceso que requiere un tiempo, hermanos. Y ese es el problema de que los que no son espirituales dicen, no, hermano, si ya se alejó, hay que apartarse desde la primera oportunidad. Hay que apartarse inmediatamente. Y hay hermanos muy carnales, muy duros, que dicen, si la iglesia no lo hace, yo lo haré. Yo lo haré. Y ellos individualmente se apartan de estos hermanos, ya no conviven, ya no se juntan, ya no comen juntos y dicen, yo ya apliqué el apartarse inmediatamente, porque hay que ser estrictos, hay que ser duros. Pero ¿es esto lo que la palabra de Dios enseña? ¿Es esto lo primero? ¿Es esto el momento? Requiere paciencia para el proceso, requiere bondad, requiere mansedumbre, hermanos, requiere mansedumbre, templanza, porque tenemos que también tener dominio propio. Y la mansedumbre cuenta mucho para poder hablar con los hermanos, porque no vamos a ir en un tono militar, hermanos, en un tono fuerte. Cuenta mucho la actitud y las palabras de cómo decimos las cosas. Sí, cuenta mucho. Pero solamente un hermano espiritual lleno del fruto del Espíritu Santo puede tener la templanza, la mansedumbre, la bondad, la paciencia, el amor para poder llevar a cabo, hermanos, este proceso, esta buena obra de restauración. Ojalá que todos estemos aprendiendo eso, hermanos, hombres y mujeres luchando por ser espirituales, siempre creciendo, siempre, hermanos, mejorando nuestra condición en nuestra vida espiritual, para que todos estemos preparados como debería de ser. Sin embargo, si hay aún carnales entre vosotros, también hay que restaurarlos. También, inmediatamente. Porque están siendo engañados por el pecado, están siendo engañados de alguna forma y necesitan ayuda. Porque el plan es que todos sean espirituales. Los espirituales, hermanos, al tener el fruto del Espíritu, como Gálatas 6:1 describe, tiene que ser una persona que tenga mansedumbre para que se pueda considerar a sí mismo al momento de restaurar, porque muchos hermanos que no tienen esa humildad quieren restaurar, pero lo hacen con arrogancia, con altivez, como que si ellos nunca han pecado, como que si ellos nunca van a pecar. Ese es el problema cuando los que van a restaurar no son espirituales, que en lugar de ir a ayudar, afectan, lastiman, ofenden, no con la palabra, sino con sus propias palabras y con una actitud arrogante. Y otros señalan, condenan, lamentablemente, por no tener mansedumbre, que permite que te consideres a ti mismo. Porque tenemos que aprender a considerarnos, a ponerme en su lugar. El pecado puede engañar a cualquiera. No debemos, hermanos, hacer de menos la posibilidad de caer.
No podemos confiarnos. Recuerden los personajes en la Biblia que lamentablemente cayeron, no se libraron. David, Salomón, Sansón, hombres que eran identificados como, por ejemplo, David, el de limpio corazón, Sansón, el más fuerte, Salomón, el más sabio. No podemos nosotros tener una actitud altiva, arrogante, pensando que yo no puedo caer en eso. Al contrario, considerémonos y hablemos con el hermano con amor, con paciencia, con mansedumbre, con bondad, haciéndole ver su condición para poder, hermanos, salvarlo, levantarlo. Por lo contrario, podemos empeorar el asunto. Por eso no se recomienda, porque hay hermanos que aún son carnales o inmaduros y dicen, déjenme hermano, yo me encargo, yo voy a ir a hablar con él. Y uno dice, no, no, por favor, mejor siga trabajando consigo mismo o pedirles que oren, ayúdenos a orar por los hermanos. Pero no sería prudente que estos hermanos carnales o pocos maduros, con temperamentos tan altos y fuertes, vayan a restaurar. Esto puede terminar muy mal. Hermanos, es importante considerar eso. Los espirituales también están llenos de conocimiento, porque son hermanos que precisamente están estudiando, están llenándose de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, está morando en abundancia en sus corazones. Por eso son espirituales, y esto implica, como dice Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mis hermanos, los hermanos espirituales son aquellos que están llenos de conocimiento. ¿Por qué? Porque sí se requiere el conocimiento adecuado para utilizar los textos apropiados para la restauración de nuestros hermanos. Recuerden que cada texto va acorde a su contexto y que por esa razón un hermano lleno de conocimiento o que tiene el conocimiento adecuado va a utilizar la misma palabra de Dios para que se encargue de exhortar, de reprender, de redarguir, de corregir al hermano descarriado. No va a tratar de levantarlo con sus propias palabras, sino va a utilizar realmente la palabra quien tiene el poder para hacerlo. Pero para que esto funcione se necesita utilizar textos apropiados. Pero hermanos, ese es el problema, que muchos dicen, yo quisiera restaurar al hermano, pero no sé qué decirle, no sé qué decirle. Y otros creen que con solamente decirle te estamos esperando, vuelve a la iglesia, creen que con eso se cumple la restauración bíblica. No, hermanos, no solamente. Por supuesto que cada vez que usted vea a un hermano en esta condición hay que animarlo, hay que invitarlo, pero hermanos, necesitamos buscar la oportunidad de que nos escuche en recibir la palabra de Dios nuevamente, para que la palabra sea quien actúe poderosamente en los corazones de los hermanos. El poder está en el mensaje, no en el mensajero. Por esa razón se requiere que el mensajero conozca la palabra para poder expresarla eficazmente, correctamente. Y esto no significa que el hermano tiene que conocer toda la Biblia. No, hermanos, todos seguimos aprendiendo, todos seguimos conociendo más y más de la palabra de Dios, pero sí se requiere tener los textos apropiados, los textos apropiados. Hay muchos textos que sirven para
utilizarlo cuando vamos a restaurar a los hermanos. Podemos leerle inclusive una de las parábolas que encontramos de Jesús, que está ilustrando el regreso de un caído, de un hermano apartado de la casa de Dios, y podemos leerle. Hermanos, hay muchas escrituras para hacer que la Biblia misma pueda redarguir, reprender a nuestros hermanos. Pero tenemos que buscar esa oportunidad, que estos hermanos nos reciban, escuchen, vuelvan a oír la palabra. Hermanos, por eso la necesidad de pastores en la iglesia. Por eso la necesidad, por eso Dios dejó una estructura perfecta, organizada, hermanos, que cada iglesia debe tener sus hombres calificados, porque los ancianos, los obispos, los pastores en la iglesia no solamente van a preparar al pueblo de Dios para este buen trabajo que incluye restaurar, no solamente, sino que ellos principalmente son los más responsables, aunque todos los hermanos tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero cuando están los pastores en la iglesia, que dice Hebreos 13:17, obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por eso se ilustra, hermanos, y se compara el trabajo de los ancianos con la de un pastor de ovejas, porque precisamente, hermanos, precisamente si se necesita que estén velando por nuestras almas. Porque ¿quién va? ¿Quién va a ir por la oveja perdida? ¿Quién va? ¿Quién? Hermanos, necesitamos que haya líderes en la iglesia que den la iniciativa, y por eso Dios colocó a los pastores, a los ancianos, a los obispos. Sin embargo, mientras no hay ancianos, porque muchas iglesias están en proceso, a diferencia de otras que están en contra, negando la organización bíblica, la estructura que el Señor dejó, que tiene buenos propósitos según la voluntad de Dios. Sé que muchas iglesias están en proceso. Mientras tanto, si no hay pastores, si no hay ancianos, los varones que están llevando a cabo la obra de Dios temporalmente, deberían estar preocupados también por las almas caídas, porque es lamentable que en muchas iglesias donde no hay ancianos, los varones están llevando a cabo la obra de Dios, y algunos presumen ser ellos los que tienen la directiva, pero hermanos, hay muchos varones carnales normalmente en la junta de varones, que en lugar de estar pensando en las almas perdidas, incluyendo a nuestros hermanos que ya se apartaron, ellos están preocupados en otras cosas que no tienen nada que ver, hermanos, que no tienen nada que ver con la obra, la misión de una iglesia local. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hermanos varones en las juntas, tenemos que platicar y decir: hermanos, estamos en un proceso, aún no hay ancianos, pero el trabajo de los varones es también velar por las almas. Es velar, no estamos supliendo el trabajo de los ancianos, porque estamos en la búsqueda de los ancianos, pero mientras tanto tenemos que funcionar, tenemos que activarnos en todas las áreas, y esto incluye restaurar los hermanos, velar por las almas, porque ¿quién va a ir por la oveja caída? A veces algunos varones son muy buenos para señalar, para condenar, pero ya fueron por las ovejas, ya fueron, ya intentaron ir a restaurar, o solo están usando el púlpito, como se dice aquí en México, no para predicar, sino para piedricar de piedras, de aventar piedras. Y hay hermanas también maduras, fieles, espirituales, que pueden hacer este trabajo.
Conozco a hermanos que hacen este trabajo de restauración. Bien podemos todos, siempre y cuando aprendamos los textos apropiados y seamos espirituales. ¿Recuerdan ustedes Lucas 15:4? ¿Qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta que la haya? Hermanos, ¿recuerdan Lucas 15:4 acerca del buen pastor en busca de la oveja perdida? Bueno, eso es precisamente lo que necesitamos. Un corazón de un pastor para poder restaurar a nuestros hermanos descarriados. Necesitamos tener un corazón de un pastor. Hace falta en la iglesia más hermanos con el corazón de un pastor. En tercer lugar, mis hermanos, estamos aquí avanzando con este estudio de restaurar antes de apartarse. Cabe otra pregunta muy interesante sobre cuánto tiempo restaurar antes de apartarse. ¿Cuánto tiempo? ¿Esa es la primera? ¿A la segunda, a la tercera? ¿Cuánto tiempo? Hermanos, bueno, déjenme aclarar esto, que en la Biblia no hay un límite de tiempo específico, no lo hay. No se puede establecer un límite de tiempo específico porque no lo hay en las Escrituras. Va a depender cada caso, cada situación, va a depender mucho también de los hermanos espirituales que tanto han hecho y ellos notificar a la iglesia el momento oportuno para apartarse de dicho hermano, porque como dijimos en el principio, no estábamos diciendo que no es correcto apartarse de todo hermano que ande desordenadamente. Claro que se debe de aplicar esto, pero antes, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que restaurar. ¿Pero cuánto tiempo, hermano? Bueno, Gálatas 6:1 dice restauradle, y es muy interesante que el diccionario bíblico dice acerca de esta palabra, y voy a tomar la parte final de lo que dice el diccionario, y dice así: el tiempo está en presente continuo, lo que sugiere la necesidad de paciencia y perseverancia en el proceso. La palabra restauradle, como bien dice, está en tiempo presente continuo. Esto implica un tiempo. Esto requiere paciencia, hermanos, y perseverancia. Tenemos que estar, ¿qué? Persistiendo en la restauración de nuestro hermano, luchando por levantarlo, por salvarlo. No hay un tiempo límite específico en la Biblia, pero tenemos que agotar todos los recursos. Tenemos que hacer todo el esfuerzo, todo el esmero, la dedicación con el fin de salvarlo. No simplemente con el fin de cumplir el proceso para poder aplicar el apartamiento, la disciplina, en otras palabras. No, hermanos, que nuestra mente no vaya como parte de un requisito de suplir o cumplir, hermanos, para poder apartarnos. No, que vaya con un corazón de un pastor, de que quiere encontrar esa oveja perdida y quiere rescatarlo y traerlo al redil. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no hay un tiempo específico. Los hermanos espirituales van a determinar después de haber intentado una y otra vez, porque puede ser, mis hermanos, puede suceder que en la primera oportunidad los hermanos, como están muy engañados por el pecado, rechacen la invitación. Pero si nosotros insistimos más y buscamos esa oportunidad de una y de otra manera, puede ser,
o puede ser que en la segunda oportunidad nos dé oído, a lo menos pueda pararse y detenerse un momento y darnos oído. Y puede pasar que en la tercera oportunidad Él nos abra la puerta de su hogar nuevamente y poder entablar una mejor plática, un diálogo y sobre todo exponerle los textos apropiados para restaurarlo. Esto requiere paciencia, perseverancia. Esto no es a la primera, porque muchos hermanos dicen, hermano, ya lo intenté, fue una vez y no quiso aceptar ni siquiera el diálogo, no me recibió. Así que ya hay que apartarse, ya hay que disciplinarlo. Hermanos, paciencia, necesita perseverancia. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir haciendo todo lo posible hasta agotar los recursos y una vez que ya vimos que lo intentamos una y otra vez y definitivamente cerró la puerta de su corazón, rechazó, bueno, hermanos, entonces, hasta entonces, si no se arrepiente, la iglesia sí debe apartarse. Primera de Corintios 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 5? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hacer esto después de un proceso arduo de restauración, después de agotar los recursos, después de haber hecho todo lo posible, entonces, hermanos, dice 1 Corintios 5:4, que hay que reunirnos. Tenemos que hacer una reunión congregacional. La decisión es congregacional, es una reunión como iglesia. Esto no lo puede determinar ni los ancianos, ni los predicadores, ni la junta de varones, ni un solo miembro de la iglesia. Esto tiene que ser congregacional, la decisión de que hermanos, ya estuvimos restaurando al hermano una y otra vez. Ya lo intentaron varios hermanos aquí espirituales y no se logró el objetivo. Estamos ya en el proceso de ver si ya es necesario apartarnos de tal hermano para, dice el verso 5, o con el fin de que su espíritu sea salvo en aquel día, porque hay más esperanza que algún día vuelva, se arrepienta, si aplicamos esto, a diferencia de que lo podemos dejar sin esto. Porque, hermanos, no vamos a abundar mucho en la aplicación de esto. Requiere más estudios para esto. Sin embargo, quiero dejar un breve resumen para que ustedes puedan estudiar más, investigar más sobre el tema. Pero el punto es que esto es una decisión congregacional. Inclusive se puede preguntar a los hermanos, a la iglesia, hermanos, ¿hay alguien que no está de acuerdo que nos apartemos, que apliquemos lo que en otras palabras se conoce como disciplina? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Porque puede ser que alguien no esté de acuerdo simplemente porque no está tan informado y hay que informarlo, o quiere intentarlo, y si alguna hermana o hermano dice, déjenme, quiero intentarlo, quiero ir y buscar la oportunidad de restaurarlo, perfecto, es lo que deseamos. Vaya hermana, vaya hermano, inténtelo para que todos estén satisfechos de haber hecho lo posible de restaurar y para que todos estén de acuerdo que es momento de la disciplina, porque si nosotros no hacemos eso, no todos van a colaborar en la disciplina porque no todos van a estar de acuerdo. Lo peor es cuando no se les toma en cuenta a la iglesia. A veces el predicador nada más anuncia, hermanos, ya discipliné al hermano X, al hermano Y, o a veces la iglesia local es la última que se entera, porque como el predicador tomó la decisión solo y hasta hizo cartas que no son bíblicas y ya los envió a todas las iglesias de Cristo, cuando la iglesia local ni sabía, cuando 1 Corintios 5:4 está mandando que se reúnan, ¿quiénes? Todas las iglesias de Cristo localmente, en su país, en su continente.
en el mundo. No, todas las iglesias son locales, son independientes, son autónomas. Y hermanos, cada iglesia local tiene que reunirse para tomar esta decisión en base al proceso de restauración que ha llevado a cabo. Y cada iglesia local hace su propio trabajo en esto. ¿Puede una iglesia equivocarse en apartarse de un hermano? Sí, porque imagínense, hermano, qué catastrófico sería que una iglesia, cuando se aparta a su miembro, inmediatamente, en lugar de restaurar, le aplica eso de apartarse y escribe cartas a muchas iglesias. Y todas las iglesias aceptan una decisión equivocada por una iglesia local. Imagínense qué catastrófico sería que el error de una iglesia se transfiera a otras iglesias por una simple carta que no tiene sustento bíblico. Qué catastrófico. Por eso cada iglesia hace su propio juicio, investiga, analiza el tema, tiene la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, hermanos, la iglesia local donde usted se encuentra, después de haber hecho todo lo posible, agotaron todos los recursos, si el hermano o la hermana no se arrepintió y ya lo intentaron todos, ahora es momento de apartarnos. Es momento de apartarnos. Es momento de no juntarse y con el tal ni aún comáis. Es momento de entregarlo a Satanás congregacionalmente. Y por supuesto todos deben participar. Como participaron en el proceso de restauración, ahora tienen que participar en el apartamiento para que funcione, porque si no lo aplican todos, entonces no funciona. Hay muchos hermanos que en lugar de recibir esto de parte de la iglesia, el apartarse con el tal, el entregarlo a Satanás, como dice 1 Corintios 5:5, los están tolerando, los están premiando a veces por su mala conducta y su persistencia en pecar. ¿Y cuándo van a corregirse? ¿Cuándo van a salvarse estos hermanos? Si les están haciendo creer que todo está bien y que ahora en su condición mejor le va porque ustedes mismos le están premiando. ¿Cuándo esperan que estos hermanos vuelvan a Cristo? ¿Cuándo? Claro que vamos a llegar a esto, pero este es el último recurso para salvarlo. Porque ya vimos que antes está ¿qué? Restaurar. Restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. No sea que también seamos tentados. Hermanos, los invito a todos a tomar muy seriamente este mensaje que tanta falta hace en toda iglesia local. Y que en todo hermano debe haber el deseo de crecer, de prepararse espiritualmente, en el conocimiento, en la madurez, para salvar almas. No solo a los que no han conocido a Cristo absolutamente, sino también para nuestros hermanos que se alejan, que son engañados por el pecado. Porque cuando ustedes hacen volver al pecador de su mal camino, están salvando un alma. Eso también es salvar almas. Por eso el trabajo que tenemos nosotros como predicadores, como evangelistas, incluye no solo a las almas sin Cristo, que nunca se han bautizado o que no han obedecido el Evangelio, sino también incluye salvar a nuestros hermanos descarriados, especialmente donde somos miembros, de donde vamos a dar cuenta. Por eso cada iglesia hace su trabajo, mis hermanos. Que Dios nos ayude a todos y que este mensaje pueda despertar el interés de seguir estudiando más acerca del tema y otras áreas que se unen a este mensaje, a este estudio, que este tema pueda motivarlos a todos para activarnos si se está descuidando. Y realmente, hermanos,
cumplamos la ley de Cristo, volviendo a la Biblia. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por su fina atención.